Mi compañera borró mi proyecto para que su novio ganara la beca y no sabía que yo tenía una copia. Dicen que la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento, pero lo que nadie te advierte es que ese homenaje puede venir disfrazado de tu mejor amiga, de la persona con la que compartes el café todas las mañanas y a la que le confías tus miedos más profundos. Mi nombre es Camila y durante los últimos 6 meses, mi vida se redujo a una pantalla de computadora, planos estructurales y renders de 3 dimensiones que me costaron más de una noche de llanto y tazas de café interminables. Todo ese esfuerzo tenía un solo objetivo: ganar la beca de intercambio Sakura para estudiar un año de arquitectura en Japón. Era la oportunidad de mi vida, el boleto de salida de una realidad económica difícil y el reconocimiento a años de ser la mejor de mi clase. Pero en el mundo universitario, donde la competencia es feroz, aprendí que un archivo borrado puede ser más doloroso que una puñalada física, especialmente cuando la mano que sostiene el mouse es la de alguien que juró quererte como a una hermana. La beca Sakura era el premio mayor de nuestra facultad. Solo había un ganador por generación y el proceso de selección era brutal. Teníamos que diseñar un complejo habitacional sustentable para zonas de alta densidad poblacional. Durante todo el semestre, mis manos se llenaron de pegamento de maquetas y mis ojos se inyectaron en sangre por las horas frente al monitor. Mi única competencia real era Santiago. Santiago era el típico chico con un talento natural increíble pero con la disciplina de un niño malcriado. Prefería irse de fiesta que revisar sus cálculos de carga, pero siempre lograba entregar trabajos mediocres que los profesores pasaban por alto debido a su carisma. Lo que complicaba las cosas era que Santiago era el novio de mi mejor amiga, Valeria. Valeria y yo éramos inseparables desde el primer día de la carrera. Compartíamos los apuntes, nos cubríamos las espaldas en los exámenes y yo, en mi infinita ingenuidad, la ayudaba a ella con sus entregas para que pudiera pasar tiempo con Santiago. Yo no sospechaba nada, incluso cuando Valeria empezó a hacerme preguntas extrañas sobre los avances de mi proyecto. «Ay, Cami, te ves cansadísima, déjame ayudarte a organizar tus archivos para que no te estreses tanto», me decía con una sonrisa que ahora me parece de una hipocresía aterradora. Ella sabía perfectamente que mi diseño era superior al de Santiago en todos los aspectos: estética, funcionalidad, sobre todo, en la viabilidad técnica que a Santiago siempre le daba flojera desarrollar. El día de la entrega final llegó cargado de una tensión que se podía cortar con un bisturí de cartón. Teníamos que dejar nuestras laptops encendidas en el aula de cómputo de la facultad, con los archivos listos para la revisión de los sinodales, mientras nosotros asistíamos a la ceremonia de apertura en el auditorio principal. Era una tradición de la escuela para que los jueces pudieran navegar por los modelos 3D sin que los alumnos los guiáramos o influyéramos en su juicio. Antes de salir del aula, Valeria se me acercó con una expresión de urgencia. «Cami, olvidé imprimir mi carta de exposición de motivos y mi laptop se quedó sin batería. ¿Me prestas tu contraseña un segundo para enviarla a la impresora desde tu equipo?». Cometí el error más grande de mi vida académica. Confiaba en ella con los ojos cerrados, así que le susurré mi contraseña y salí del salón con el corazón acelerado, pensando que en un par de horas mi futuro estaría decidido. Durante la ceremonia en el auditorio, me senté junto a Santiago y Valeria. Él se veía extrañamente tranquilo, casi arrogante, revisando su teléfono y riendo por lo bajo. Valeria me tomaba de la mano y me decía: «Tranquila, amiga, pase lo que pase, somos un equipo». Yo sentía una paz momentánea, sin saber que en ese mismo instante, los archivos que representaban 6 meses de mi vida estaban siendo lanzados a la papelera de reciclaje y eliminados de forma permanente de mi disco duro. Cuando terminó la ceremonia y regresamos al aula de cómputo para la sesión de preguntas y respuestas con los jueces, me acerqué a mi estación de trabajo. Moví el mouse para despertar la pantalla y lo que vi me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. La carpeta que decía Proyecto Final, Camila, estaba vacía. No solo el render principal, sino todos los archivos de respaldo, las texturas, los planos técnicos, todo se había esfumado. Entré en un estado de shock absoluto, mis manos empezaron a temblar tanto que no podía ni siquiera teclear para buscar en la papelera. Valeria se acercó rápidamente, fingiendo una preocupación que ahora me resulta grotesca. «Cami, ¿qué pasó? No me digas que el disco duro se dañó». «Ay, no puede ser, con tanto que trabajaste». «Santiago, ven a ver, la computadora de Camila falló», gritó para que todos en el salón se enteraran de mi desgracia. Santiago se acercó con una sonrisa de suficiencia que no pudo ocultar del todo. «Qué mala suerte, Cami. Mi proyecto ya lo revisaron y les encantó. Parece que la suerte no está de tu lado hoy». Me quedé mirando la pantalla en blanco, sintiendo el sudor frío recorriendo mi espalda y las lágrimas de frustración empezando a nublar mi vista. Los jueces se acercaban a mi lugar y yo no tenía nada que mostrarles. Pero Valeria y Santiago cometieron un error de principiantes, un error nacido de su propia mediocridad. Ellos creían que yo era como ellos, que guardaba mis archivos solo en una carpeta local de la computadora. Lo que no sabían es que yo soy una obsesiva de la seguridad digital. Desde que comencé la carrera, instalé un servidor privado en la nube que se sincroniza automáticamente cada 10 minutos.
En cuanto detecta que un archivo es eliminado del disco local, el servidor guarda una copia de seguridad en un servidor espejo por 30 días. Además, mi computadora tiene un registro de actividad que graba cada comando ejecutado con una marca de tiempo. Me sequé las lágrimas de un manotazo y respiré profundo. El director de la facultad, el arquitecto Mendoza, se paró frente a mí con una expresión de decepción. Camila, estamos esperando tu presentación. ¿Dónde está el archivo? Miré a Valeria, que estaba de pie un poco más allá, mirándome con una lástima fingida que me dio náuseas. Arquitecto Mendoza, dije con una voz que salió más firme de lo que esperaba, parece que hubo un incidente técnico en mi equipo mientras estábamos en el auditorio. Pero no se preocupe, siempre tengo una contingencia. Abrí el panel de administración de mi servidor en la nube desde mi tableta personal, la cual estaba vinculada a mi cuenta principal. En menos de 30 segundos, empecé a descargar el proyecto completo frente a los ojos atónitos de Valeria y Santiago. El rostro de mi mejor amiga pasó de la satisfacción al pánico absoluto en un parpadeo. Empezó a balbucear algo sobre que quizás la red del colegio estaba fallando, pero yo no la dejé terminar. No solo voy a presentar mi proyecto, arquitecto, dije, mirando fijamente a los jueces, sino que me gustaría que revisáramos el historial de comandos de esta computadora. Mi sistema registró que a las 9:15 de la mañana, exactamente 5 minutos después de que saliéramos del aula, alguien inició sesión con mi contraseña y ejecutó un comando de borrado permanente en toda mi partición de diseño. El silencio en el aula era sepulcral. Valeria intentó retroceder, pero yo seguí adelante. Y casualmente, esa es la hora en la que Valeria me pidió mi contraseña para imprimir una tarea. Ella fue la única persona que se quedó sola en el aula. Santiago intentó intervenir, diciendo que yo solo estaba buscando culpables porque mi computadora falló, pero el destino le tenía guardada una sorpresa aún más amarga. Cuando finalmente descargué mi proyecto y lo proyecté en la pantalla gigante del salón, los jueces empezaron a revisarlo con detalle. De pronto, el arquitecto Mendoza pidió que pusieran el proyecto de Santiago en la pantalla de al lado. Hubo un murmullo entre los sinodales. Al comparar las estructuras de soporte y el diseño de la planta baja, se dieron cuenta de algo imperdonable: eran idénticos. Santiago, en su afán de asegurar la beca y bajo la complicidad de Valeria, no solo borró mi archivo para eliminarme de la competencia, sino que días antes, Valeria le había pasado capturas de pantalla de mis planos para que él los adaptara a su diseño. El tonto fue tan perezoso que ni siquiera cambió los ángulos de las vigas ni las especificaciones técnicas de los materiales, pensando que yo no tendría cómo probar que eran míos. Esto es plagio directo, sentenció el arquitecto Mendoza con una frialdad que heló la sangre de todos. Santiago, tu proyecto no solo es una copia mal hecha, sino que las pruebas de sabotaje digital que presenta Camila son suficientes para iniciar un proceso de expulsión inmediata contra ti y contra Valeria por falta grave a la ética estudiantil. Valeria empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de verdad, de esas que brotan cuando te das cuenta de que tu maldad no fue lo suficientemente inteligente. Intentó abrazarme, pidiéndome perdón, diciendo que lo hizo por amor, porque Santiago necesitaba la beca para no perder el semestre. La aparté de un empujón, sintiendo un asco profundo por los años de amistad que ella acababa de pisotear. El escándalo fue el tema de conversación en toda la universidad durante meses. Santiago y Valeria fueron expulsados de la facultad sin derecho a reingreso y sus nombres quedaron marcados en el Registro Nacional de Estudiantes con una sanción por deshonestidad académica. Santiago perdió la oportunidad de graduarse y Valeria perdió la beca que ya tenía asegurada para el próximo semestre por sus buenas calificaciones anteriores. Al final, su amor no sobrevivió a la presión de la vergüenza, se separaron apenas unas semanas después, culpándose mutuamente de la ruina de sus carreras. Yo, por supuesto, gané la beca Sakura. El viaje a Japón fue todo lo que soñé y más. Estudiar en Tokio, ver las estructuras que solo había visto en libros y trabajar con los mejores arquitectos del mundo me hizo darme cuenta de que el esfuerzo honesto siempre tiene una recompensa que la trampa nunca podrá alcanzar. Aprendí que en el camino al éxito, las contraseñas son más que simples letras, son la llave de tu integridad. Nunca volví a hablar con Valeria, a pesar de que me envió decenas de correos electrónicos suplicando una oportunidad para explicarse. Hay cosas que no tienen explicación, y la traición de una amiga por los caprichos de un novio mediocre es una de ellas. Hoy, un año después, ya estoy de regreso y estoy por abrir mi propio despacho de diseño. Mi nombre es sinónimo de resiliencia y profesionalismo en mi gremio. A veces, cuando estoy trabajando en un proyecto importante, me aseguro de tener 3 copias de seguridad en diferentes servidores, pero sobre todo, me aseguro de que las personas que me rodean sean de verdad. La envidia de Valeria intentó borrar mi futuro, pero lo único que logró fue borrar su propio camino y dejarme a mí con una lección que vale más que cualquier título universitario. Tu talento es tuyo, pero tu seguridad es tu responsabilidad. La vida siempre se encarga de que los archivos corruptos terminen en la basura, mientras que los diseños sólidos permanecen para siempre. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto?
Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.